la invitación que ha llegado a cada uno de ustedes. Esta invitación está actualizada, tenemos los temas en el orden adecuado que los vamos a manejar. Así que para el día de hoy estaremos estudiando, como lo mencionamos ayer, el tema "Estos son los mandamientos". Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes, así como al orador de esta noche y de esta semana. Así que, buenas noches, el tiempo es suyo. Hola, apreciados amigos, un cordial saludo desde la ciudad de Pasto, República de Colombia. Agradezco su asistencia y agradezco haberme invitado a compartir con ustedes este seminario de investigación bíblica que le hemos titulado Verdaderos Adoradores. En el día de ayer justamente hablamos la razón por la cual se le ha titulado Verdaderos Adoradores. Es sencillamente porque en la diapositiva que vamos a leer el texto de Juan, capítulo 4, ¿cierto? Vamos a encontrar la lectura que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué satisfacción saber en esta noche, apreciado amigo, que Dios está buscando verdaderos adoradores en todo el mundo, gente sincera que le ame de verdad y que le quiera adorar de la manera que Él está pidiendo, en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y saber que Dios está buscando esos verdaderos adoradores. Bien, vamos a continuar. Yo no quisiera pensar, apreciados amigos, que en el mundo hay mucha gente, mucha persona sincera quizás, que pueden calzar en este texto de Mateo 15:9. Bueno, el Señor Jesucristo mismo en sus propias palabras dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso sería una tristeza que nosotros estemos adorando a Dios, honrando a Dios de una manera vana o en vano, ¿verdad? ¿Y cómo es adorar a Dios de una manera vana o en vano o inútilmente? Allí lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos y creemos y enseñamos, en lugar de doctrina pura bíblica, mandamientos de hombre. Hoy vamos a salir de esa duda. Muy bien. En el día de ayer, seguramente, presentamos esta frase que quizás a muchos se les grabó, ¿cierto? Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Tuvimos una equivocación, aclaro, habíamos puesto como el autor a Martín Lutero, fue un error de transcripción, y es John Huss, es un mártir en la fe que murió en la hoguera, ¿cierto? Muy bien, quiero dejarlos también hoy, aparte de esta valiosa frase, prefiero irlos con la verdad que matarlos con la mentira, con una frase de Martín Lutero, y que dice: no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. De manera que en esta conferencia, en este curso de investigación bíblica, pues nos vamos a oponer al error y vamos a defender la verdad bíblica, ¿verdad? Muy bien. Esta noche vamos a tratar el tema que está consignado en la tabla en el número 2, los mandamientos de Dios. En el día de ayer, de la conferencia de investigación del día de ayer, resaltamos que la ley de Dios revela el carácter de Dios, porque Dios es amor y su ley es amor. Ahí pueden ustedes, ahí tenemos los textos bíblicos. Este material va a quedar en sus memorias y va a ser subido a YouTube
de manera que ustedes van a tener la oportunidad de confirmar en su propia Biblia, y espero que la tengan ahí a mano porque vamos a leer algunos textos. Van a confirmar los textos donde Dios es amor, su ley es amor, Dios es justo, su ley es justa, Dios es santo, su ley es santa también, Dios es perfecto, por lo tanto su ley es perfecta, no necesita hacerle cambios, ni añadirle, ni quitarle, y Dios es eterno, su ley también es eterna. Entonces el tema de hoy lo vamos a concentrar, lo vamos a condensar y lo hemos titulado Estos son los mandamientos. Lo vamos a desarrollar en 4 aspectos importantes, 4 puntos que vamos a tratar esta noche. El primer punto que vamos a tratar son las promesas de Dios para los que obedecen sus mandamientos. El segundo punto que vamos a tratar es la relación entre Jesús y los mandamientos. Después de eso, en el tercer punto, vamos a hacer una comparación entre los mandamientos de la Biblia, los de Dios, y los mandamientos que han aprendido en el catecismo, o que hemos aprendido, o que aprendieron muchos en el catecismo. Van a haber diferencias abismales. Y también vamos a hacer una comparación entre la ley de Dios, los 10 mandamientos, y las leyes ceremoniales, las leyes de Moisés que fueron clavadas en la cruz. Yo ya les explico en cada momento por qué. Bueno, de manera que estos son los mandamientos. Este tema lo hemos basado solamente en un escrito está, ¿cierto? Solamente en un escrito está. Carlos, confírmame si estamos al aire. Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Entonces, solamente en un escrito está. Decimos entonces que los mandamientos de Dios corresponden a la ley de Dios, ¿cierto? Corresponden a la ley de Dios, ¿cierto? Y en la Biblia, los mandamientos de Dios, como vamos a ver más adelante, fueron escritos por Dios con su propio dedo, ¿cierto? Y como el tema corresponde a estos son los mandamientos, vamos a darle una lectura así rápida y los vamos a ir analizando a lo largo de este tema. Si nos ubicamos en Éxodo, en el libro de Éxodo, en la Biblia que usted tiene ahí a mano, Éxodo capítulo 20, ¿cierto? Los versículos 3 al 17. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Y también están en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Dicho sea de paso, Deuteronomio significa repetición de la ley. Por eso se vuelven a repetir los mandamientos en Deuteronomio. Pero los vamos a leer. Éxodo 23, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ¿cierto? Vamos por el tiempo a pasar. Bueno, vamos a leer. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Cuando nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, estamos aborreciendo a Dios. Por lo tanto, viene maldad sobre los padres y sobre los hijos. Pero, dice, versículo 6, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué linda promesa de Dios, ¿verdad? El tercer mandamiento, versículo 7 de Éxodo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y va a dar la razón por la cual debemos santificar el séptimo día sábado. Porque en 6 días, dice el versículo 11, hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Y 10º es el mandamiento de la codicia, que es uno solo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, vamos a continuar. Esto se pone interesante, ¿verdad? Porque muchas personas quizás han leído los mandamientos del catecismo y son diferentes, pero hay unas promesas de Dios para que guardan los mandamientos de la Biblia, los genuinos, no los cambiados, ni los clavados en la cruz, sino los genuinos. Vamos a ver esas promesas de Dios. Primera promesa. Dice Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este texto está de moda, apreciados amigos. Ahora que estamos atravesando por esta crisis de enfermedad, de esta peste a nivel mundial, deberíamos aferrarnos de esa promesa, pero tenemos que guardar los mandamientos de Dios para que ninguna enfermedad nos toque a nosotros, porque Dios es nuestro sanador. Vamos a continuar. Yo quisiera hacer una intervención aquí y decir algo muy especial respecto a las promesas de Dios. La gran mayoría de las promesas que nosotros encontramos en la Biblia, por no decir la totalidad de ellas, son promesas condicionales. Así que nosotros estamos estudiando en este momento cómo Dios ha prometido ciertas cosas, pero en relación directa a la obediencia hacia esos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los mandamientos que se registran directamente en la palabra del Señor. El texto que acabamos de leer, como lo decía mi padre, es una promesa de sanidad, una promesa condicional. Así va a suceder con todas las promesas que vamos a leer de ahora en adelante. Muy bien, entonces, Dios ha prometido bendiciones a ti y a tus hijos si guardas los mandamientos. Dice Deuteronomio 4:40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Qué padre y qué madre no quiere que le vaya bien y que le vaya bien a sus hijos? Aférrate de esta promesa, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Guarda los mandamientos originales de Dios, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Sigamos. Qué promesa tan alentadora, ¿verdad? Hay una promesa donde Dios ha dicho que quien guarde sus mandamientos va a tener prosperidad. Ojo con este término, prosperidad. ¿Qué dice? Deuteronomio 10:13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Voy a detenerme en esta parte. Hoy en día, los cristianos, en la mayoría de las iglesias, predican la prosperidad. Que Dios te ponga por cabeza y no por cola, y te invitan a hacer un poco de cosas, menos a guardar los mandamientos. Yo pregunto, ¿cómo puedes tener prosperidad si eres o somos desobedientes a los mandamientos? Un movimiento de engaño, es una gracia barata, es un movimiento que enseña el error, porque el que enseña que la ley fue clavada en la cruz o que ya los mandamientos no hay que guardarlos, está enseñando mentiras, no está enseñando la verdad. Vamos a continuar. La siguiente promesa. Dios ha prometido bendición. Bendiciones a todos. Deuteronomio 11, 26 y 27 dice, he aquí yo hoy pongo delante de vosotros la bendición si guardas los mandamientos y la maldición tristemente si los desobedeces. La bendición, dice el versículo 27, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy para ponerlos por obra. Y la maldición si los desechas. Muy bien, siguiente promesa. Dios ha prometido darte paz si guardas los mandamientos. Isaías 48, 18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar.
¿Quieres tener paz en tu corazón? Guarda los mandamientos. Sigamos. Una promesa más. Dios ha prometido contestar nuestras oraciones si guardamos los mandamientos. A veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios no me contesta? Pero es que yo le oro y le pido, ¿por qué no me contesta? Por favor, lee conmigo 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No esperemos que Dios conteste nuestras oraciones si estamos desobedeciendo sus mandamientos o guardando mandamientos de hombres. A mí me parece muy interesante tanto el autor de esta promesa maravillosa que encontramos en este momento como el lugar en el cual esta promesa está registrada. Estamos hablando de una de las cartas del apóstol Juan, el bien conocido apóstol del amor en el Nuevo Testamento. Pero a pesar de que hace parte de uno de los libros finales de la Biblia, pues Juan nos da fe, así como todas las escrituras, que es nuestro deber y nuestra bendición, nuestro deleite, para poder alcanzar estas maravillosas promesas que estamos encontrando en la Biblia. Precisamente Juan vivió en el primer siglo de nuestra era, fue uno de los últimos, el último de los discípulos que murió, cerca al año 100. Si los mandamientos hubieran sido anulados o abolidos o clavados en la cruz, entonces, ¿por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que guardemos los mandamientos? ¿Ok? Bueno, Dios ha prometido vida eterna. El mismo Jesucristo dijo en Mateo 19:17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El que no guarde los mandamientos no va a salvarse. No porque los mandamientos salven. Somos salvos por la fe y por la gracia de Dios, ¿cierto? Pero si desobedecemos los mandamientos, estamos pecando y los pecadores no van a ir al cielo. Por eso les pregunto yo a los cristianos que enseñan que la ley fue clavada en la cruz, que fue abolida. ¿Puedes tú matar y pretender salvarte? ¿Puedes tú robar y pretender que estás agradando a Dios? Porque los mandamientos dicen eso, no matarás, no robarás, y dicen muchas otras cosas más. Bien, sigamos. Yo quisiera hacer una intervención aquí y recordarle a las personas que nos están escuchando en este momento que a lo largo de la presentación lo más normal es que surjan algunas dudas, algunas inquietudes y que a través del chat disponible en la aplicación ustedes pueden hacerlas. Y he hecho una intervención en este momento porque uno de ustedes al finalizar la reunión de ayer se me acercó o me escribió y me hizo una pregunta muy relacionada a este mandamiento. Yo quisiera, Pa, que destináramos unos minutos para hablar de ello. Hemos observado cómo la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos insta a obedecer la ley de Dios, porque, entre otras cosas, obedecer la ley de Dios nos da bendición y nos facilita las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Pero Satanás se ha encargado de que nosotros sintamos o pensemos de que obedecer la ley de Dios es algo tan difícil, es una carga tan pesada, es algo es un yugo tan grande que simplemente nosotros como seres humanos no podemos cargar ese yugo, no podemos obedecer los mandamientos, aún cuando nuestras intenciones sean las mejores. El versículo que leímos hace parte de la conversación que tuvo Jesús con aquel joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Estamos leyendo la respuesta de Cristo Jesús. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué podríamos decir al respecto, Pa? Muy bien. Si no fuera posible vencer todas estas escrituras, todas estas promesas serían inútiles, serían en vano, teníamos que echarlas a la basura. ¿Cómo es posible que el Señor nos diga o nos ordene o nos inste a que por amor a Él obedezcamos sus mandamientos si no fuera posible obedecerlos?
Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, desde el capítulo 2, se repite 7 veces, al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 promesas para los vencedores. Si el Señor hace promesas para los vencedores, es porque sí es posible vencer. De lo contrario, nadie podría salvarse. Pero la obediencia no depende de nosotros mismos. La fe para creer y nos da el poder para obedecer. ¿En dónde está la clave para obedecer? El Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a vivir como hombre, y siendo hombre, siendo humano, dependiendo de Dios, orando, ayunando, estudiando su palabra, pudo vencer. Cuando Satanás vino a tentarlo, el Señor lo venció con un escrito está. Y el Señor Jesucristo, siendo humano como nosotros, venció a Satanás, venció la tentación, venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Obtuvo la victoria. Ahora, Él se hizo hombre para demostrar que siendo humano se puede vencer. Ahora, muchos dicen, no, es que Jesús venció porque era Dios. Es verdad que Él es Dios y nunca dejó de ser Dios, pero nunca hizo uso de su poder como Dios para vencer la tentación y para vencer el pecado. Si Él hubiera hecho uso de su poder como Dios para vencer la tentación y el pecado, nosotros estaríamos en desventaja. Podríamos decir, ¿qué chiste tiene, Señor, que tú hayas vencido si tú eres Dios? Yo soy hombre. Pero es posible obtener la victoria. Es más, a lo largo de la Biblia y sobre todo en los últimos libros de la Biblia, en Apocalipsis, vemos una gran multitud de salvados. Apocalipsis 7, una gran multitud de salvados, ¿cierto? Y todos esos que se salvan es porque han sido vencedores. Pero la clave es entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra personas, contra humanos, no, sino que estamos luchando contra poderes superiores a nosotros, contra potestades de las tinieblas. Pero Satanás y sus ángeles ya fueron vencidos por uno que, siendo igual a nosotros, fue tentado en todo, pero que nunca pecó. El texto al cual tú haces mención, Hebreos 4:15, es un texto muy especial que habla de la vida de Jesús y cómo en su vida nosotros podemos tener ejemplo. Pero también hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y es Santiago capítulo 5, versículo 17, el cual dice, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, pero oró con fervor que no lloviese y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Entonces, la Biblia nos muestra cómo a través de la oración y de la dependencia de Dios, cosas que al hombre le parecen imposibles pueden suceder. Exactamente. Si no fuera posible vencer, el apóstol Pablo no hubiera escrito en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sería inútil, pero el apóstol Pablo dijo, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está la clave? Cuando Cristo viva en nuestros corazones, vamos a ser vencedores. Por favor, sigamos. La siguiente promesa. Dios ha prometido su amor. ¿Quieres ser objeto del amor de Dios? Por favor, lee conmigo esta promesa en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece. No es que los guarde debajo de la cama o debajo de la almohada o en un cajón para no verlos ni obedecerlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ojo con esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Hay muchos que dicen, yo amo a Dios, pero desobedecen sus mandamientos, los pisotean y así les enseñan a las otras personas. Están mintiendo porque no aman de verdad a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres sentir de verdad el amor de Dios y el amor de Cristo? Guarda los mandamientos. Siguiente promesa, por favor. Apocalipsis 12:7. Mira, si tú y yo guardamos sus mandamientos, Él ha prometido hacernos parte de su pueblo, de los que se van a salvar, su pueblo.
Entonces el dragón, Apocalipsis es un libro simbólico, ¿verdad? El dragón aquí se refiere a Satanás, lo explica la misma Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tú guardas los mandamientos, vas a formar parte del remanente fiel, o sea, de lo que queda de todo el pueblo de Dios que ha apostatado, que se ha alejado de Dios. Hay un remanente, hay una manada pequeña. Si tú guardas los mandamientos de Dios, vas a formar parte de ese pueblo. La Biblia lo dice, y lo dice en el siguiente texto también de Apocalipsis 14:12. Lo vamos a leer. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Mira, en la Biblia se le llama santos a las personas que han sido apartadas para Dios. ¿Cierto? No son santos los... Voy a decir algo, me voy a adelantar al tema del estado de los muertos que vamos a tratar el último día o el penúltimo día, ¿cierto? El sábado. Son los santos difuntos, porque vamos a ver ese día que los que mueren no saben nada y no están en el cielo, no están en el purgatorio, no están en el infierno. Vamos a ver dónde están. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Pero dice, aquí está la paciencia de los santos, de las personas que aman a Dios y que le obedecen, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús, los que guardan sus mandamientos de la ley de Dios y creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No tienen otro Salvador u otra Salvadora, porque hoy en día se ha desplazado a Jesucristo de su oficio de Salvador y se ha puesto a otras personas a salvar al hombre o a interceder por el hombre. Eso no enseña la Biblia. Muy bien. Estamos al aire, ¿cierto? Así es. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a especificar aquí en este segundo punto cuál fue la relación de Jesucristo con sus mandamientos, con los mandamientos de la ley de Dios. ¿Será verdad que Cristo manda a desobedecerlos? ¿Será que Cristo los pisoteó? ¿Será que Cristo no los enseñó, no los compartió? ¿Será que Cristo clavó en la cruz esos mandamientos? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque aquí no es lo que digamos nosotros, sino qué dice la Biblia. Así está escrito en Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Mira, yo quisiera resaltar esta frase. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo, el Señor Jesucristo, obedeció los mandamientos, no los desobedeció, no los pisoteó. Los fariseos y los escribas de la época culpaban a Jesús de violar los mandamientos, de violar la ley, y lo iban a apedrear. Si Jesús hubiera violado los mandamientos, hubiera pecado, porque en 1 de Juan 3:4 leemos, el pecado es la transgresión de la ley. Si Jesús hubiera desobedecido los mandamientos, hubiera pecado. Y si hubiera pecado, no podría ser nuestro Salvador, porque un pecador, ojo con esto, un pecador, un ser humano pecador, no puede salvar al hombre. Solamente uno igual a Dios, que se hizo hombre, y que obedeció los mandamientos y venció a Satanás y la tentación y el pecado, puede salvar al hombre. Muy bien. Jesús obedeció los mandamientos entonces. ¿Qué más hizo Jesús con los mandamientos? Jesús cumplió los mandamientos, o sea, los aceptó y los obedeció. Mateo 5:17 lo leímos ayer. No penséis que he venido para abrogar. Abrogar significa anular, claudicar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Palabras de Jesucristo. Mateo 5, vamos a ver el siguiente texto. ¿Qué hizo Jesús con los mandamientos? Jesús entregó los mandamientos a los apóstoles. De aquí quiero hacer una claridad. Vamos a leer el texto. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba. Está hablando de Jesús que ascendió al cielo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, la Biblia dice en Hechos 1:2, y antes pueden leer los que van a revisar y tener tiempo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo
obedeció los mandamientos y él a lo largo de su ministerio entregó los mandamientos a los apóstoles. ¿Para qué los entregó? Para que los obedezcan y los enseñen. Voy a hacer un paréntesis. Entre los apóstoles que recibieron los mandamientos, de acuerdo aquí al texto que dice que entregó, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, entre esos apóstoles estaba Pedro, ¿cierto? Estaba Pedro. Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús, ¿cierto? Y si Pedro, como dicen, fuera el primer papa, como dicen muchos, entonces Pedro recibió los mandamientos de Dios y la misión de Pedro, como lo vamos a ver ahora adelante, y de los otros discípulos, era enseñar esos verdaderos mandamientos a toda la gente. Pero si el papa es el primer, perdón, sí, pero si el primer papa fue Pedro, entonces ¿cómo es que ahora los papas enseñan unos mandamientos diferentes ahora en el catecismo? Hay una incongruencia aquí, ¿verdad? Sigamos, por favor. ¿Cuál fue la relación de Jesús con los mandamientos? Él dijo, Jesús ordenó obedecer por amor los mandamientos, no por miedo a un castigo ni por temor. Y él dijo, si tú me amas, guardad mis mandamientos. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos aman a Jesús? Yo estoy seguro que todos ustedes que se han dado cita a este lugar virtualmente, aman a Dios y son sinceros. Por favor, obedezcamos los mandamientos, porque esa es una prueba de amor hacia Dios, por todo lo que Él hizo. Él murió en nuestro lugar. Él tomó mi lugar. Yo soy pecador, pero Él murió por mí. Y por la fe creo que Él me salva y me da el poder para vencer. Sigamos, por favor. Vamos a ver. En 1 Juan 2, 3, 4 dice que Jesús nos advirtió a no desobedecer los mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Tengo que leerlo y vuelvo a repetir la frase. Prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cuántos mentirosos, hijos del padre de la mentira, que es el diablo, están enseñando que no hay que guardar los mandamientos? ¿O cuántos mentirosos, hijos de su padre, el diablo, el padre de la mentira, están enseñando mandamientos de hombres y están quitando los mandamientos de la Biblia, los originales, están cambiando el primero, borrando el segundo, cambiando el cuarto, y como borraron uno, les quedaron 9. Y entonces el último mandamiento, el de la codicia, lo dividieron en 2, como vamos a ver ahora. Sigamos, por favor. Yo espero que a ninguno de nosotros se nos llame mentirosos. ¿Por qué? Por no enseñar la verdad. Algunos personajes bíblicos y su relación con los mandamientos. Algunos personajes bíblicos y su relación con los mandamientos. Vamos a ver. Ese es un texto especial para nuestros amigos. Les estoy hablando a mis amigos católicos. ¿Qué han aprendido o qué aprende un católico? Mire, deberíamos seguir. Usted aprecia y recibe lo que dice la palabra de Dios. Deberían seguir el ejemplo de María. María, la madre de Jesús, guardaba los mandamientos. Allí en Lucas capítulo 23, 54 al 56, nos narra el día en que Cristo murió, ese día viernes. A las 3 de la tarde Cristo murió, dice la Biblia. Y el médico Lucas, que fue el que escribió el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, dice así, dice, era día de la preparación. Se le llama día de la preparación al día viernes porque al siguiente día es el día de reposo sábado. Lo vamos a leer más adelante y lo vamos a estudiar mañana. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, era viernes en la tarde, Jesús había muerto, ya se iba a ocultar el sol y por lo tanto iba a comenzar el día de reposo porque en la Biblia el día se oculta el sol. Lo vamos a aclarar mañana. Y dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, todas las mujeres que acompañaban a Jesús
y vieron cómo fue crucificado, ahí estaba María. María no podía dejar a su hijo, inclusive el Señor, la Biblia enseña que cuando el Señor Jesús estaba a punto de morir, miró a su madre al pie de la cruz y le dijo, madre, he ahí a tu hijo, hablando del apóstol Juan, hijo, he ahí a tu madre. O sea, el Señor Jesucristo la encomendó a su madrecita al cuidado de Juan. Pero María estaba allí y dice la Biblia que esas mujeres, o sea, María, las otras Marías y las otras mujeres, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vieron colocar ahí en el sepulcro, en esa tumba nueva de José de Arimatea, que donó. Y el versículo 56 dice, y vueltas, o sea, a la casa, prepararon especias aromáticas, ungüentos, obviamente para ungir el cuerpo de Jesús. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si María no hubiera guardado los mandamientos, entre ellos el sábado, la Biblia no diría esto, que descansó el día de reposo conforme al mandamiento. Vamos a continuar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hicieron los discípulos con los mandamientos? Que en Hechos 5:29 nos narra de Pedro y los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ellos vivieran ahora, dirían lo mismo. Presentarían la Biblia, los mandamientos de Dios, y acá presentarían el catecismo, los mandamientos de los hombres. Y entonces dirían, resaltando la ley de Dios en la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a continuar. Pablo, el apóstol Pablo guardaba los mandamientos. Además de todos los textos que leímos ayer en Romanos y en Gálatas sobre el apóstol Pablo y la ley, añadámosle esto. En un consejo al joven Timoteo, allá en 1 Timoteo 6:4, Pablo le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto. El apóstol Pablo está enseñando que nosotros debemos guardar los mandamientos hasta que venga Cristo. Si los mandamientos hubieran sido enterrados, anulados, o si fueran un yugo de esclavitud, o si fuera a estar bajo maldición al guardar los mandamientos, ¿cómo es que el apóstol Pablo ordena guardar los mandamientos hasta el día en que venga Cristo? Imposible, ¿verdad? Digamos, por favor. Una más, un texto más. El mismo apóstol Pablo escribiéndole a Tito, no atendiendo a fábulas judaicas, porque en esa época también habían errores y se estaba enseñando a guardar la ley ceremonial. Pasado mañana, cuando nos toque estudiar el tema del santuario, vamos a ver esas leyes ceremoniales y ahora vamos a ver que esas leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz. Pero en tiempo del apóstol Pablo, habían personas judaizantes, como lo están ahora, como son ahora los sionistas, como son ahora los judíos mesiánicos, como son ahora los de la vara del pastor, ¿cierto? Y dice el apóstol Pablo, no atiendas a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El apóstol Pablo reiteradamente nos da evidencia de que él guardaba los mandamientos originales de Dios y se apartaba de esas fábulas judaicas y se apartaba de los mandamientos de los hombres y así ordenaba. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos bien. En primera de Juan, ¿cierto? También se enseña que el apóstol Juan guardaba los mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, por favor. Ojalá pudiéramos resaltar esta parte, ¿cierto? Demostremos el amor a Dios guardando los mandamientos. Y esos mandamientos no son un yugo de esclavitud, no son una pesada cruz, no son gravosos. Es una delicia, dice David y dice el apóstol Pablo, guardar los mandamientos. Bien, vamos entonces, antes de pasar a nuestro tercer punto, que es el plato fuerte de esta noche,
y vamos a comparar los mandamientos de Dios versus los mandamientos del catecismo. Carlos Andrés, ayúdame haciendo un breve resumen de lo que hemos compartido hasta ahora, por favor. Bueno, muy bien. Hasta ese momento hemos observado cómo guardar la ley de Dios tiene diferentes bendiciones para nuestra vida. Dios ha prometido a través de su palabra que los mandamientos que se encuentran registrados en ella, pues van a tener algunas promesas o van a acceder a algunas promesas, como lo es la paz, la seguridad, la bendición, la salud. Y hemos colocado, yo creo que hemos colocado unas 8 o 9 promesas, pero la realidad es que el tiempo nos faltaría para poder leer, estudiar y deleitarnos en todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios para quienes tenemos el placer de guardar su palabra. También hemos observado cómo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se deleitó en guardar los mandamientos, dio fe de que nunca ha sido su propósito cambiarlos, pisotearlos, abolirlos, sino por el contrario, vino a hacer cumplir la ley. Mandó a sus discípulos guardar los mandamientos y a lo largo de todo el Nuevo Testamento observamos cómo no solamente Jesús, sino sus personas más cercanas, los discípulos, los pioneros de la iglesia que él mismo instituyó estando en esta tierra, pues se deleitaban en guardar los mandamientos. Estamos hablando de personajes como María, la madre de Jesús, como el apóstol Pablo, quien fuera el personaje después de Jesús en el Nuevo Testamento más importante de esta parte de las Escrituras. Así que la Virgen María, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, autor del último libro de la Biblia, guardaban los mandamientos e invitaban a las personas a guardar los mandamientos. No hay hasta el momento, y no lo vamos a encontrar, una base bíblica que nos enseñe lo contrario. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a hacer la comparación entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, los mandamientos del catecismo. Espero que por favor todos tengan una Biblia a mano y vayamos al libro donde están escritos los mandamientos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí en la parte, en la parte de abajo, en la parte inferior está del 3 al 17, Éxodo 23 al 17. Entonces, para ahorrar el tiempo, vamos a leerlos entonces. Vamos a continuar. En la pantalla, en la parte derecha de tu pantalla, encontramos la ley de Dios conforme está escrita en la Biblia en Éxodo capítulo 20 del 3 al 17. Y en la parte izquierda de la pantalla vamos a ver los mandamientos del catecismo, los mandamientos que se han cambiado en el catecismo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una comparación porque ya leímos los mandamientos de la ley de Dios. Primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por favor, leámoslo bien. Allí no habla de cosas, ¿verdad? Allí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento y el segundo que vamos a ver tienen que ver con una prohibición a la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el catecismo que dice, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí encontramos un cambio. Es verdad que debemos amar a Dios, pero Dios no es una cosa. Dios es Dios. Y no es lo mismo decir amar a Dios sobre todas las cosas a decir no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros no tenemos por qué inventar dioses. Ahora, ¿por qué el Señor dice esto? Porque ya en esa época se había corrompido el pueblo de Dios y estaban adorando a los Baales, a los dioses de las naciones paganas, ¿cierto? A los dioses babilonios, a los dioses egipcios. Y después surgieron dioses persas y dioses romanos. Y hoy en día se adoran dioses romanos. Algún día yo me pregunté, como anécdota les cuento, no anécdota, sino como una realidad. Bueno, ¿por qué a la iglesia donde yo asisto se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Me pregunté eso hace 33 años. Investigué y me di cuenta que las doctrinas
las doctrinas que yo había aprendido en el catecismo se derivaban de Roma. Pero voy a continuar, tema para otro día. Segundo mandamiento, este mandamiento ha sido borrado del catecismo. El segundo mandamiento de la santa ley de Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, no hacer esculturas, no hacer imágenes, no hacer ídolos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Es una prohibición a practicar la idolatría. Pero este mandamiento ha sido borrado del catecismo, ahora lo vamos a ver. ¿Cierto? Vamos a ver de una vez. Segundo mandamiento del catecismo, no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. El mandamiento segundo de la ley de Dios ha sido borrado en el catecismo. Y entonces tuvieron que bajar el tercero al segundo. Porque el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. Pero en el catecismo corresponde al segundo. Lo tuvieron que bajar. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento de la ley de Dios en el catecismo lo desaparecieron, lo borraron. Ya habían cambiado el primero, pero ahora borraron el segundo. Y nos vamos a dar cuenta que a 10 mandamientos, borrarle uno, pues quedan 9. Entonces, para completar los 10, tuvieron que dividir el último de la codicia en 2. Vamos a seguir. Tercer mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre, cuarto mandamiento. Ya leímos el tercero. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Eso dice la Biblia original. El Señor Jesucristo, ese es el tema de mañana, guardaba el sábado, santificaba el sábado. No cualquier día, no el primer día de la semana. Porque en la Biblia el único día que es santo, ahí en Génesis 1 lo dice, el único día que es santo es el sábado, es el séptimo día. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. Y nos ordena a no hacer ningún trabajo en ese día. 6 días trabajarás y haz todas tus cosas. Y da la razón, ¿cierto? Da la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por favor, ayúdame con el láser, Andrés. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿De dónde se toman esas palabras que acabamos de leer? La razón por la cual Dios ordena el cuarto mandamiento, santificar el sábado, eso lo toma del Génesis, en la creación, en el Edén. Allí la razón para guardar el sábado es porque en ese día reconocemos a Dios como nuestro creador. Pero este mandamiento es del catecismo. Y entonces dice en el mandamiento número 3 del catecismo, santificar las fiestas. Pero ¿cuáles fiestas, por Dios? Por favor, ¿cuáles fiestas? Si el único día de fiesta en la Biblia, si el único día bendecido en la Biblia es el sábado. No es verdad que todos los días son santos. Lea Génesis 1 cuando Dios hace la primera semana en la creación en el Edén. Del primero al quinto día dice que son buenos. El sexto día es bueno en gran manera porque hizo al hombre. Y el séptimo día lo santifica. Es el único día que Dios declara santo en la Biblia. Pero ahora nos están diciendo santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? ¿Por qué se declara una Semana Santa? En la Biblia se narran los acontecimientos que surgieron en los últimos días de la vida y muerte de Jesús. Pero no se dice que es la Semana Santa. En la Biblia, el único día que es santo es el sábado. Pero acá nos ordenan santificar las fiestas. ¿Y cuál es el día de reposo que ha instituido la iglesia romana para sus creyentes? El domingo, el primer día de la semana. Han copiado del paganismo
la fiesta al sol en el primer día de la semana, la fiesta al honorable Dios Sol, el Sunday, día del sol. Y entonces lo trajeron, por allá desde el año 313, lo trajeron al seno del cristianismo, cuando el cristianismo se corrompió. El cristianismo era puro con Jesús y los apóstoles, pero después el cristianismo se unió con el Estado. Y el emperador Constantino se trajo todos esos pocos de dogmas romanos paganos y los metió dentro del cristianismo. Y entonces cambiaron la ley, tuvieron que quitar el segundo mandamiento y tuvieron que cambiar el cuarto mandamiento y cambiar el cuarto mandamiento de la Biblia y meter ellos a santificar las fiestas. Continuemos. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios te da. Acá, ese mandamiento corresponde al cuarto. Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Notan? En la Biblia, el cuarto mandamiento es la santificación del sábado. En el catecismo, el cuarto mandamiento es honrar padre y madre. La razón, haber borrado el segundo mandamiento, entonces tuvieron que correr el orden de atrás hacia adelante y por eso acá equivale al cuarto mandamiento, honrar padre y madre. El sexto mandamiento en la Biblia dice no matarás. En cambio acá dice el sexto mandamiento no cometerás actos impuros. Y el mandamiento no matarás aparece en el puesto número 5, no matarás. En el séptimo mandamiento de la ley de Dios dice no cometerás adulterio. Acá corresponde al mandamiento número 6, no cometerás actos impuros. El octavo mandamiento, no hurtarás, que es no robarás. El séptimo en el catecismo, ¿verdad? No hablarás, el noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Acá corresponde al séptimo, ¿cierto? Al octavo. Al octavo. No darás falso testimonio ni mentirás. Ahora, noten algo especial. Décimo mandamiento de la ley de Dios. Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El décimo mandamiento es uno solo. Prohíbe la codicia. Pero ¿qué pasa en el catecismo? Como borraron el segundo mandamiento, les quedaron 9. Entonces en el catecismo la codicia aparece bajo 2 mandamientos, el noveno y el décimo. El noveno dice no codiciarás la mujer de tu prójimo y el décimo dice no codiciarás los bienes de tu prójimo. La codicia es codicia, señores. ¿Por qué se tiene que dividir la codicia en 2 mandamientos si la codicia es lo mismo? La codicia es pecado. Codiciar la mujer del prójimo, codiciar los bienes del prójimo, los bienes ajenos, pues es pecado. Pero ahí está la razón. Tuvieron que dividir el juicio de la ley de Dios. Lo tuvieron que dividir en 2 para reemplazar el que borraron y que les queden 10. Y ahí está la referencia. Y los amigos católicos que me están escuchando, miren, apreciados amigos, yo no les estoy hablando para ofenderlos. Al final voy a colocarles un texto donde dice, me he vuelto vuestro enemigo por hablarles la verdad. Yo no quiero convertirme en el enemigo de ustedes. Les estoy hablando de esto porque los amo, porque quiero que conozcan la verdad, porque quiero que por favor salgan de ese error, despierten y no crean en mandamientos humanos. No, creámosle a Dios y creámosle a su palabra. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios, a Dios. Y esto yo no me lo inventé. De paso, les aclaro a todos, yo no soy pastor, ni soy anciano, ni soy apóstol, ni soy nada. Yo no soy nada. Yo soy una persona común y corriente en esta vida, que he investigado las Sagradas Escrituras, así como muchos otros, y he conocido la verdad. Gloria a Dios. Pero yo no te estoy pidiendo que te salgas de tu iglesia o no te estoy diciendo que vengas a mi iglesia, porque ninguna iglesia salva. La iglesia de Dios son las personas en todo el mundo sinceras que aman a Dios y obedecen su palabra. Cuando venga el Señor Jesucristo no va a venir a decir aquí,
a ver dónde están los católicos para salvarlos solo a ellos, o dónde están los evangélicos para salvarlos solo a ellos, o dónde están los testigos de Jehová. No, Dios no tiene iglesia con nombre bajo ninguna asociación, bajo nada en esta tierra. Tiene un pueblo que guarda sus mandamientos y la fe de Jesús. Vamos a avanzar. Yo sé que quizás al respecto de esto habrán inquietudes, habrán preguntas, pero vamos a avanzar por amor a ser respetuosos con el tiempo. Vamos a pasar a... Yo quisiera decir algo aquí o recordar mejor, papá, qué pena que te interrumpa. Uno de los versículos que hemos registrado tanto el día de ayer como el día de hoy, y uno de los versículos con los que iniciamos. Mateo capítulo 15, versículo 9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y me uno a lo que tú mencionas. De pronto muchas de las personas que nos escuchan son personas sinceras que desde su sinceridad han querido obedecer a Dios, han querido seguir a Dios, han querido cumplir quizá la ley como se la han enseñado, pero uno de los propósitos de este espacio que hemos creado como investigación bíblica, pues es conocer precisamente la verdad. Así que es nuestro deleite poder presentar la verdad en este momento con un escrito está. Presentar la verdad con un escrito está. Tendremos la oportunidad de, al conocer la verdad, pues de colocarnos de parte de la verdad. Así que lejos está de nuestra intención, como tú lo mencionas, ofender, criticar, señalar, sino es nuestro propósito poder estudiar una verdad pura, con un escrito está, y que así como cada uno de nosotros, como tú quizá, como lo mencionabas hace 33 años, como este servidor hace algunos años atrás, o como muchos de nosotros, en el momento que tuvimos la bendición de conocer la verdad, de escuchar la verdad, pues colocarnos de parte la verdad. Ese es nuestro propósito. Carlos Andrés, el seminario de investigación se llama Verdaderos Adoradores porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Qué privilegio es saber que Dios te está buscando a ti y a mí. Y está buscando personas sinceras en todo el mundo que le quieran obedecer con la verdad. ¿Cierto? Dios está buscando verdaderos adoradores. Y por eso es, haciendo alusión a ese tema, es que estamos hablando nosotros estas verdades, no interpretándolas, sino dejando que la Biblia se explique a sí misma. Entonces, vamos a ir al último punto. Vamos a ir al último punto. Aquí prácticamente les hemos hablado en este punto anterior sobre la ley de Dios y el catecismo, les hemos hablado a nuestros amigos católicos romanos. Respetuosamente les hemos hablado. Quizás hiriéndolos con la verdad, pero no matándolos con mentiras. Pero ahora vamos a hablarle a todos aquellos amigos cristianos que profesan ser cristianos y que quizás con sinceridad también están asistiendo a esos templos, ¿cierto? Donde se les están enseñando mentiras, donde se les está enseñando cosas acerca de los mandamientos que no son, donde se les está solamente recibiendo y gozándose en el carnaval de la alegría, pero rebajando las normas, quitando la ley de Dios y poniéndola a ser clavada en la cruz, abolida, para que las iglesias se llenen y los movimientos de prosperidad crezcan y prosperen. Vamos a hacer una diferencia entre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que acabamos de estudiar, con un contraste con la ley ceremonial de Moisés. A ver, vamos a ir a la diapositiva. En la Biblia hay varias leyes. Está la ley de los 10 mandamientos, están las leyes ceremoniales, están las leyes de salud, hay leyes administrativas, hay leyes civiles. Pero vamos a hacer la diferencia entre la ley de los 10 mandamientos y la ley de Moisés. La ley de los 10 mandamientos son la ley de Dios, eterna, santa,
justa, perfecta, lo que hemos estudiado hasta entre ayer y hoy. La ley de Moisés es la ley ceremonial. Vamos a ver las diferencias en la Biblia, ¿cierto? La ley de Dios, vamos a ir, también se le llama la ley moral, y esta ley es como es eterna, existió antes del pecado. Dice la Biblia que Satanás pecó en el cielo porque violó la ley, ¿cierto? Entonces la Biblia nos enseña que en el cielo, antes de ser creado Adán, pues ya había pecado, ya habían infringido la ley, Satanás y sus ángeles, ¿cierto? Pero la ley ceremonial fue dada después del pecado. La ley ceremonial se refiere a esas ceremonias, a esos sacrificios, a esos ritos que se tenían que hacer en el santuario como representación del verdadero Cordero que habría de venir a quitar el pecado del mundo. La ley de los holocaustos también se le llama, la ley de las ofrendas, porque en ese santuario que Dios mandó a construir se ofrecía comida, se traían ofrendas por el pecado, se traían ofrendas por las transgresiones. Pero es diferente esa ley a la ley moral de Dios que fue dada antes del pecado y que nos señala, que nos revela el pecado. En cambio, la ley ceremonial fue por el pecado. Vamos a comparar Aquí, los textos de la Biblia. aquí hay una parte muy importante que nosotros debemos tener en cuenta y yo creo que para las personas que nos escuchan que de pronto no sé, quizá escuchan esto por primera vez, pues vamos a tener un estudio un poco más a profundidad acerca de cuál era el uso de esta ley ceremonial cuando nosotros tengamos la oportunidad esta semana de estudiar el tema de un santuario terrenal. Haciendo un poquito de recorderis, pues simplemente cuando el hombre peca, el hombre debía morir, pero el hombre no muere, sino que un sacrificio es ofrecido en su lugar. Ese sacrificio, hablándolo así muy resumidamente, tenía el propósito de apuntar hacia Cristo Jesús, hacia el verdadero Cordero que un día moriría por los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, antes de que Jesús viniera a ofrecer el sacrificio en nuestro favor, pues Dios dio instrucciones de cómo se debía adorar, de cómo se debían ofrecer los sacrificios, de los ritos y ceremonias, por eso se la conoce como la ley ceremonial, que se debían llevar a cabo en la adoración del pueblo para con Dios, para que el pueblo grabara en su mente a través del día a día y a través de estas ceremonias y leyes, pues que un día el verdadero Cordero vendría a morir por los pecados de toda la humanidad. Ese es el propósito de la ley ceremonial y tendremos la oportunidad de estudiarlo más a profundidad en esta semana cuando estudiemos el tema del santuario terrenal. Pero es importante que por ahora nosotros entendamos y a eso es lo que nos vamos a dedicar en los minutos que siguen a través de un fundamento sólido de la palabra de Dios, vamos a mirar las diferencias que existen entre estas dos leyes, el propósito de estas dos leyes y cómo no podemos confundirlas o aplicarle los textos de una a la otra, porque simplemente son dos leyes bien diferenciadas. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar comparando la ley moral en este punto. La ley de los 10 mandamientos fue hablada por Dios. Los 10 mandamientos salieron de la boca de Dios directamente al pueblo, ¿cierto? En cambio, la ley ceremonial, la ley de Moisés salió de la boca de Moisés, fue hablada por Moisés. O sea, Dios se la dio a Moisés y Moisés le debía hablar al pueblo. Vamos a leer el texto. Deuteronomio 4:12 dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. O sea, la ley de los 10 mandamientos fue hablada por Dios. Pero ¿quién habló? La ley ceremonial? Dice el versículo en Levítico 1 del 1 al 3. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde la reunión diciendo,
Si pueden subrayar la palabra, por favor. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles. Aquí dice, habla tú a los hijos de Israel y tú diles. Entonces, primero Dios habla con Moisés, tenía que hablarle y decirle al pueblo todo lo que tenía que hacer sobre las leyes ceremoniales de los sacrificios. Si ustedes sacan el tiempo y siguen leyendo el capítulo 1 de Levítico y todos los capítulos siguientes, van a encontrar esa ley ceremonial escrita y a cada nada se repite. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces, miren, la ley de los 10 mandamientos es hablada directamente por Dios. Dios no se la confió a nadie. La habló directo y todo el pueblo escuchó ahí en el pie del monte Sinaí. Pero la ley ceremonial, la ley de Moisés la habla Dios a Moisés y Moisés la tenía que hablar al pueblo. Siguiente comparación. Entonces, aquí hay una diferencia marcada, ¿cierto? La ley de Dios fue escrita por Dios con su propio dedo. En cambio, la ley ceremonial, la ley de Moisés fue escrita por Moisés. Vamos a ver en el texto bíblico. Éxodo 31:18. Hablando de la ley moral de Dios, de la ley de los 10 mandamientos. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mire, Dios no le confió esa escritura de los mandamientos a nadie. Y a pesar de eso, hay tergiversaciones. Deuteronomio 10:3-4, aquí habla Moisés y está narrando la historia. Dice él, e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Acuérdense que Moisés primero, o sea, él quebró las primeras tablas porque cuando bajó del monte Sinaí, encontró al pueblo en apostasía, en una falsa adoración. Habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando y estaban gritando y saltando y frenesí y carnaval y comiendo y regocijándose. Había un alarido y dice la Biblia que cuando Moisés bajó y miró, escuchó los gritos, la música y las danzas, ardió la ira en su corazón. Y Dios le dijo a Moisés, el pueblo ha pecado, se ha corrompido, porque esa era una falsa adoración, un frenesí, un carnaval. Y eso no es la verdadera adoración. Y entonces dice Moisés, y escribió, bueno, él dice, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, ¿qué escribió? Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Aquí confirma que los 10 mandamientos fueron hablados por Dios y escritos con el dedo de Dios. Ahora vamos a ir al texto de la ley ceremonial en Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley. Ve, esta ley la escribió Moisés, no la escribió Dios con su propio dedo. La escribió Moisés, la ley ceremonial, y la dio a los sacerdotes. ¿Por qué se la dan a los sacerdotes? Porque ellos eran encargados de hacer los ritos. Por eso a esta ley se le llama la ley ceremonial y la ley ritual. Y le dio a los sacerdotes hijos de Leví, a los levitas, ¿cierto? A los que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Pero fue escrita por Moisés. O sea que hay una diferencia, hay 2 leyes diferentes. Una escrita por Dios y hablada por Dios, y la otra escrita por Moisés y hablada por Moisés. Vamos a ver otra diferencia. Los 10 mandamientos dice que fueron escritos en piedra, con el dedo de Dios, en piedra, porque la piedra es un símbolo de perpetuidad. En cambio, la ley de Moisés fue escrita en un libro. Miren la diferencia. Éxodo 31:18. Ya lo leímos, pero vamos a resaltar. Dio a Moisés, cuando habló de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 10:3-4 dice, e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra
como las primeras, ¿cierto? Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte de en medio del fuego. Y ahora, ¿qué dice de la ley de Moisés de Deuteronomio 31:24? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿en dónde? En un libro, hasta concluirse. ¿Notan la diferencia? Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedras con el dedo de Dios, por Dios. En cambio, la ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro. Hay una gran diferencia aquí. Sigamos, por favor. La ley de Dios tenía que ser mantenida dentro del arca. En ese santuario, que lo vamos a estudiar luego, habían 2 departamentos, 2 divisiones, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y dentro del arca debían estar las tablas que había escrito Dios con su propio dedo. En aquel tiempo, dice Deuteronomio 10 del 1 al 5, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hace un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hizo un arca de madera de acacia. Bueno, y narra lo que pasó. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que había hablado, ¿cierto? Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, dice el versículo 5, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como Jehová me mandó. O sea, Moisés pone las tablas en el arca, dentro del arca. Ahora, ¿qué pasa con la ley de Moisés que había sido escrita por Moisés en un libro? Dios le dice en Deuteronomio 31:26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Y esté por allí, ojo con esto, por testigo contra ti. Era un acta de decretos que nos era contraria, dice Pablo en Colosenses 2:15 al 17. Y por eso dice Dios, colócala ese libro al lado del arca, esa ley ceremonial, esa ley ritual, y esté allí al lado del arca por testigo contra ti. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el Cordero que quita el pecado del mundo y muera para que tus pecados sean perdonados. Una característica más, una diferencia más. La ley de Dios es eterna. Lo hemos estudiado entre ayer y hoy, ¿cierto? Fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre. En cambio, la ley ceremonial, dice el apóstol Pablo, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también. Esa ley fue provisional, la ley ceremonial. Es como la ley de Dios eterna. Era provisional ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Señor Jesucristo y cumpla todos esos símbolos que se hacían en el santuario celestial. Y por eso, cuando Cristo muere, ¿qué sucede en el templo? Que tenía ese velo. El velo del templo se rasga en 2 de arriba hacia abajo, significando que el verdadero Cordero había muerto y que ya no se necesitaban más sacrificios y ofrendas por el pecado, porque el verdadero Cordero, Cristo, había muerto para el perdón de nuestros pecados. Sigamos, por favor, una diferencia más. La ley moral de Dios es completa, ¿cierto? Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Por favor, no añadió más a los 10 mandamientos. Tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Pero ¿qué pasa con la ley ceremonial? La ley ceremonial fue añadida por causa del pecado. Gálatas 3:19, y está escribiendo Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está hablando de la ley ceremonial. Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley ceremonial comenzó a existir desde que Adán peca, porque son los sacrificios y ofrendas por el pecado. Entonces fue añadida a causa de las transgresiones. En cambio, la ley de Dios es eterna. Siempre ha existido. Antes del pecado existía.
fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Muy bien, sigamos por favor. La ley de Dios dice que es santa, justa y buena. Este texto lo leímos ayer, ¿verdad? La ley es a la verdad santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué dice el mismo Pablo en Colosenses 2:14 de la ley ceremonial? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Recuerdan que el libro debía ser colocado al lado del arca y que nos era contraria, que dijo que esté como testigo contra ti. Nos era contraria. Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Mire, cuando Cristo muere en la cruz, clava la ley ceremonial, la abroga, la anula, termina. Pero ¿saben cuál es el problema? Que los cristianos modernos, todos los cristianos modernos, desde los púlpitos predican que todos estos textos de la ley ceremonial se los aplican a la ley moral, a los 10 mandamientos. Y están enseñando que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, que nos eran contrarias, que era un yugo de esclavitud. Pero no hacen diferencia entre la ley ceremonial, entre la ley de los 10 mandamientos y la ley moral. Engañados y convertidos en engañadores. Sigamos, por favor. Yo creo que aquí nosotros vamos a tener más claridad cuando estudiemos en esta semana, con la ayuda de Dios, el tema acerca del santuario terrenal, ¿no es cierto? Como lo mencioné anteriormente, el objetivo de la ley ceremonial era apuntar hacia el verdadero cordero, hacia el verdadero sacrificio, mediante el cual nuestros pecados pueden ser verdaderamente perdonados. Un sacrificio, aún con derramamiento de sangre de un cordero, de una paloma, de cualquier animal, pues simplemente no tiene el poder de limpiarnos de nuestros pecados. Si fuera así de sencillo, pues quizá el cielo hubiera hecho provisión de un ángel o de muchos ángeles, o hubiera existido otra forma para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Pero la realidad es que solamente uno igual a Dios podía morir para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Así que la ley ceremonial apuntaba hacia ese sacrificio, apuntaba hacia ese verdadero cordero, apuntaba hacia Cristo. La ley ceremonial hacía como la sombra a una imagen. Cuando nosotros colocamos la mano a la luz de un bombillo, pues ese objeto, en este caso la mano, produce una sombra, pero si nosotros vamos acercando la mano hacia donde se está proyectando la sombra, cuando se tocan, pues la sombra desaparece y la mano permanece porque es el objeto real. Lo mismo sucede con la ley, y por eso el apóstol Pablo hace referencia en otros textos que vamos a leer más adelante, de que esas cosas eran sombra de lo que habría de venir, pero la realidad es Cristo, y por eso se hace referencia en Colosenses 2:14 a que esta ley que nos era contraria, Jesús con su sacrificio la quitó y la clavó en la cruz. Pero no puede ser que la Biblia, siendo inspirada toda por el mismo Espíritu de Dios, la Biblia no se contradice. No puede ser que en una parte diga blanco y en otra parte diga negro, y que en una parte, como, o no en una, sino en muchas partes, como lo leímos ayer y lo hemos leído hoy, nos diga que la ley de Dios es eterna, que permanece para siempre, que estaba antes del monte Sinaí, que estaba antes del Edén, que estaba en el cielo cuando Luzbel, el ángel perfecto que Dios había creado, pecó. Y no puede ser que nos diga que la Biblia, que la ley es eterna, y que en otra parte nos diga que esa misma ley ha sido tomada y ha sido clavada en la cruz. Por lo tanto, si nosotros leemos el contexto y tenemos una correcta visión de a qué hace referencia el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 14, pues nos daremos cuenta de que está hablando de esa ley ceremonial que apuntaba hacia Cristo, y bajo ninguna circunstancia
de la ley moral. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente punto, haciendo la diferencia entre la ley de los 10 mandamientos y la ley ceremonial. La ley de los 10 mandamientos, como vimos ayer, señala el pecado, nos muestra el pecado, es el espejo en el que nos reflejamos para ver lo pecadores que somos, ¿cierto? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo podría existir el pecado si la ley fuera anulada o si ya fuera abrogada, si hubiera sido clavada en la cruz? Leímos ayer y lo vamos a leer de nuevo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciar, no codiciarás. Donde no hay ley, no hay pecado. Pero la ley ceremonial señala, ¿cierto?, al Salvador, como lo acaba de aclarar Carlos Andrés. Todos esos ritos y todas esas ceremonias, ¿cierto?, apuntaban, señalaban al verdadero Cordero que habría de venir. Por eso, en Levíticos 4, 27 al 31, se habla de lo que debía hacer la persona que había pecado, ¿cierto? Dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo en contra de algunos de los mandamientos de Jehová, cosas que no se han de hacer, y delinquiere, ¿qué tenía que hacer? Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda. Entonces comienza a detallar qué debía traer el animal sin mancha, todo eso, ¿verdad? Y tenía que sacrificarlo y ofrecerlo en sacrificio y derramar su sangre para el perdón de los pecados. Pero cuando viene Cristo, Juan el Bautista, ¿cierto? El apóstol Juan escribe de Juan el Bautista, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El símbolo, cuando Cristo murió, la sombra se unió con el cuerpo, con la realidad. Y entonces cuando Cristo expira en la cruz, termina el sistema de sacrificios por el pecado, porque el verdadero Cordero de Dios había muerto para quitar el pecado del mundo. Entonces ahora los judíos y los judíos mesiánicos y los sionistas y mucha gente siguen practicando las fiestas ceremoniales, siguen matando corderos, siguen celebrando la Pascua. Y qué tristeza que da cuando muchos que dicen ser cristianos, siguen celebrando la Pascua. La Pascua. Cuando Cristo murió, el verdadero Cordero. Vamos a continuar, por favor, en la siguiente diapositiva. Haciendo la diferencia, la ley de Dios no debe ser quebrantada. En cambio, la ley ceremonial, esa ley es la que no necesitamos guardarla porque fue clavada en la cruz. ¿Por qué hago esta claridad? Porque a ustedes, apreciados amigos cristianos, sus pastores, sus líderes, les predican y les dicen que no debes guardar los mandamientos porque fueron clavados en la cruz. ¿Cierto? Pero la Biblia nos dice que si desobedecemos los mandamientos, obviamente estamos pecando. El mismo Señor Jesucristo enseñó en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, los que hemos leído, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, como lo están enseñando los cristianos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, o sea, que los obedezca y los enseñe, en el reino de los cielos. ¿Quieres ser llamado grande en el reino de los cielos? Primero, ¿quieres ir al cielo? Y después quieres que te llamen grande en el reino de los cielos, pues guarda los mandamientos. Pero ¿qué dice de la ley ceremonial? El mismo apóstol Pablo, ¿qué dice? Perdón, en Hechos 15, 24, el libro de Hechos lo escribió Lucas. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y entonces los cristianos dicen, pero es que aquí dice que no nos deben inquietar ni perturbar nuestras almas, mandándonos que guardemos la ley. Pero no es la ley de los mandamientos, por favor, es la ley ceremonial, la que fue clavada en la cruz. Obviamente, Hechos fue escrito después de que Cristo murió. Y después de que Cristo murió, ya no se debía guardar las fiestas ceremoniales. Y hay algunos que las estaban guardando. Por eso estaban inquietando con palabras y perturbando las almas de los creyentes. Pa, yo creo que esa parte que tú acabaste de mencionar es una parte muy importante y es una parte vital para que nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estuvo en esta tierra, nuestros amigos que nos escuchan pueden leerlo a través de los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Podemos darnos cuenta cómo Jesús manda y ordena a sus discípulos a ir a la casa de Israel a predicar el mensaje. Pero una vez Jesús muere, el evangelio es dado ahora a los gentiles, es decir, personas ajenas al pueblo judío comienzan a conocer de Cristo, comienzan a conocer la verdad y comienzan a formar parte de la iglesia que Cristo instituyó cuando estuvo en esta tierra. En ese contexto, la iglesia primitiva estaba compuesta por judíos que habían creído al mensaje de Cristo Jesús y personas paganas o personas griegas o personas no judías que habían creído al mensaje de Cristo Jesús. En esa circunstancia, pues los judíos convertidos al cristianismo querían que los griegos convertidos al cristianismo siguieran practicando las leyes ceremoniales que ellos durante mucho tiempo habían estado practicando. Por eso, y en ese contexto, el apóstol Pablo principalmente, y en otros pasajes del Nuevo Testamento, nosotros encontramos este tipo de aclaraciones como dice el versículo, a no inquietar o a no perturbar para guardar esa ley, pero no hace referencia a la ley moral, la ley de Dios, sino a esa ley ceremonial. Cada vez que estudiemos un pasaje de las Escrituras, es muy importante que nosotros conozcamos el contexto en el cual ese texto fue escrito y así podremos tener una visión amplia de lo que en realidad se quiere decir. Muy bien, vamos a continuar entonces porque ya estamos prácticamente cerrando esta parte, ¿cierto? La ley de Dios es espiritual porque fue originada por Dios, ¿cierto? El apóstol Pablo lo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, fue originada por Dios, Dios es espíritu. Y él lo aclara ahí y dice, mas yo soy carnal, porque era humano, ¿cierto? La ley es espiritual porque fue originada por Dios, pero yo soy carnal, yo soy humano. Todas las personas humanas somos carnales. Tenemos una naturaleza carnal, inclinada al pecado. Ojo con lo que voy a decir. No nacemos pecadores. Nos convertimos en pecadores cuando decidimos en nuestra mente desobedecer los mandamientos de Dios. Esa doctrina del pecado original, que nosotros nacemos siendo pecadores, es una gran mentira, es otra gran mentira. Porque los niños que nacen y que mueren a los 2 meses o a los 2 días, ¿cómo van a ser pecadores si ni siquiera saben lo que es pecado? No han transgredido los mandamientos, no han infringido la ley. Ese es un tema que estaremos hablando después, quizás, sobre lo que les acabo de decir. Pero la ley de Dios es espiritual. Y en Hechos 15:5 aclara nuevamente, algunos de la secta de los fariseos, que eran judíos, ¿cierto? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros, o sea, la circuncisión era un rito de Moisés, ¿cierto? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Qué tremendo, ¿no? La ley de Moisés es una ley diferente a la ley de Dios. Moisés era una persona humana, en cambio la ley de Dios es espiritual porque fue originada por Dios, es espíritu. Sigamos, por favor. Una diferencia más. Una diferencia más. La ley de Dios es perfecta. Lo dijimos ayer, ¿verdad? En cambio, la ley ceremonial no vuelve perfecto a nadie, porque es imperfecta, no perfecciona nada. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por favor, la siguiente diapositiva. Una más, una característica. La ley de Dios se le llama la ley de la libertad, porque nos liberta del pecado. Si tú y yo obedecemos los mandamientos, pues no vamos a pecar. ¿Cierto? Esto es algo demasiado importante, porque aquí está un término utilizado por los cristianos modernos para decir que la ley de Dios es un yugo de esclavitud. Mira, ¿qué dice Santiago acerca de la ley? Santiago 2, 11 y 12. No cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mire, para Santiago, transgredir la ley, ¿cierto? O sea, cometer adulterio, matar, es transgredir la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, los 10 mandamientos van a ser el código por el cual vamos a ser juzgados. Mandamientos, Santiago en la Biblia le llama la ley de la libertad, porque si tú y yo los guardamos, somos libertados de Satanás. Pero el apóstol Pablo aclara acá que la ley ceremonial es un yugo de esclavitud. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto, los cristianos modernos dicen, si tú guardas los mandamientos, estás en yugo de esclavitud. ¿Será que eso es lo que dice la Biblia? ¿Será que guardar los mandamientos a nosotros nos esclaviza? Si los pisoteamos, nos volvemos esclavos del pecado y de Satanás. Somos libres. Por eso dice, pues estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Allí nos está liberando. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque habían algunos judíos que habían creído en Jesucristo, que ahora querían volver a guardar la ley ceremonial y volver al yugo de esclavitud. Vamos a seguir, por favor. La ley de Dios es una delicia, no es un yugo de esclavitud. Mira lo que dice David en el Salmo 119, 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Qué claridad, ¿no? Hay en la Biblia. Tu ley es mi delicia. Acá en el libro de los Hechos dice que la ley ceremonial, pues es una carga pesada, pero no se refiere a los mandamientos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Refiriéndose a la ley ceremonial. Sigamos, por favor. Bien, ¿qué hizo Jesucristo con los mandamientos? ¿Qué hizo Jesucristo con los mandamientos? El Señor Jesucristo con los mandamientos engrandeció la ley. ¿Cierto? La ley de Dios. Isaías 42, 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿De qué manera el Señor Jesucristo magnificó la ley y la engrandeció? Primero, creyendo en ella y obedeciéndola y enseñándola. ¿Y qué dice de la ley ceremonial? ¿Qué hizo Cristo con la ley ceremonial? Por favor, atención aquí. 15. Aboliendo
en su carne las enemistades. Acuérdense que nos era contraria, que estaba como testigo contra nosotros, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mire, esto es lo que abolió Cristo en la cruz. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sí? Cristo abolió en su carne las leyes ceremoniales cuando él murió en la cruz. Sigamos, por favor. La ley de Dios, la ley moral de Dios, durará, como es eterna, durará más que los cielos y la tierra. En cambio, la ley ceremonial fue dada hasta que viniera Cristo, el Hijo de la mujer, la simiente de la mujer, a morir en la cruz. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Lucas 16:17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, porque la ley de Dios es eterna. Y el Señor Jesucristo puso a este cielo y a esta tierra como testigos de que no tenían que ser cambiados. Gálatas 3:19 aclara que la ley fue dada hasta que viniese la simiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está hablando de la ley ceremonial. Fue añadida a causa de las transgresiones, después del pecado, ¿verdad? Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Mire, la ley ceremonial era temporal. Surgió cuando surgió el pecado y fue añadida. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. Sigamos, por favor. ¿Qué dice Santiago acerca de la ley de los 10 mandamientos? Seremos juzgados por ella. Será el código por el cual nos van a juzgar. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cierto? Va a durar eternamente y por ella vamos a ser juzgados. En cambio, nadie va a ser juzgado por la ley ceremonial, porque fue anulada. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Esa parte ya la aclaró Carlos Andrés. Pero los cristianos modernos dicen, no, pero es que aquí dice que yo no debo guardar el día de reposo porque eso es sombra de lo que había de venir. Señores, en las fiestas ceremoniales habían sábados ceremoniales que no necesariamente eran el séptimo día de la semana. Se les llamaba días de reposo, pero no fueron clavados en la cruz. Ahora, ¿cómo es posible decir que el sábado fue clavado en la cruz si el sábado es uno de los 10 mandamientos, que es el tema de mañana? Sigamos, por favor. Bueno, aquí, Carlos Andrés, por favor, hagamos una comparación entre lo que es la ley moral de Dios y la ley ceremonial de Moisés. Muy bien, en esta diapositiva nos hemos permitido resumir lo que ya hemos estudiado con fundamento sólido, con un escrito está cada una de las diferencias entre la ley moral de Dios y la ley ceremonial dada por Moisés. Lo primero que mencionamos fue que la ley moral salió directamente de la boca de Dios. Fue Dios quien habló desde el monte al pueblo y dio la ley, dio los 10 mandamientos, la ley moral, mientras la ley ceremonial fue Moisés el conducto a través del cual se dio la ley al pueblo. De la misma manera, miramos cómo fue escrita por Dios con el dedo de Dios, escrita en tablas de piedra, la ley moral, mientras la ley ceremonial fue escrita por Moisés y escrita en un libro. Esa ley moral de Dios, los 10 mandamientos, formaban parte de ese lugar especial que representaba directamente la presencia de Dios dentro del santuario, como lo era el arca del pacto.
los 10 mandamientos debían estar dentro del arca del pacto. Nosotros lo habíamos mencionado, creo que el día de ayer, que esa arca contenía por lo menos 3 cosas, según la palabra del Señor, pero una de esas cosas importantes y especiales era los 10 mandamientos dentro del arca, mientras la ley ceremonial estaba en el libro escrita por Moisés a un lado del arca, siendo testigo en contra de nosotros. Ya leímos el texto. Reiteramos que la ley moral es eterna, es completa, es santa, justa y buena, mientras la ley ceremonial es provisional o provisoria, fue añadida y nos era contraria. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se utiliza la misma frase. La ley ceremonial nos era contraria. El propósito de la ley moral, que no es salvarnos, nadie va a ser salvo por cumplir los 10 mandamientos o por cumplir la ley moral, es señalarnos el pecado. Bien lo decíamos ayer, la ley moral es un espejo que nos muestra nuestra condición, mientras la ley ceremonial tenía el propósito de conducirnos o señalarnos hacia el verdadero sacrificio que se haría para que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación. La ley moral no debe ser quebrantada porque es eterna, mientras la ley ceremonial no es necesario que la guardemos. Y en esto alabo y doy gracias al Señor, porque qué triste sería que nosotros hasta el día de hoy tuviéramos que estar cada vez, todos los días que vamos a adorar, que vamos a orar, que vamos a buscar a Dios, realizando un sacrificio. Así que esa ley ya no requiere ser obedecida, no requiere ser guardada porque la realidad es Cristo. Ya nuestro verdadero sacrificio murió, como lo dice la palabra del Señor, una vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. La ley de Dios es espiritual por cuanto fue Dios quien la dio directamente, mientras la ley ceremonial es carnal, era conocida como la ley de Moisés, un hombre que aunque fue un instrumento del Señor, pues no dejaba de ser un hombre imperfecto y pecador como cualquiera de nosotros. La ley de Dios es perfecta, mientras la ley de ceremonial no perfecciona. Y en el libro de Santiago, capítulo 2, nosotros leemos cómo la Biblia nombra o identifica o menciona la ley moral, los 10 mandamientos, como la ley de la libertad, como quienes hemos de ser juzgados por la ley de la libertad, dice la palabra del Señor. Mientras la ley ceremonial que nos era contraria es un yugo de esclavitud. El salmista nos dice que la ley de Dios, la ley moral, es una delicia, mientras se nos presenta en bastantes versículos que la ley ceremonial era una pesada carga. La ley moral, los 10 mandamientos, Cristo los magnificó, los engrandeció, los cumplió, y en más de un versículo encontramos que es eterna, que estaba desde antes de la creación de este mundo y que durará más allá de cuando este cielos y esta tierra dejen de ser, mientras la ley ceremonial era provisional, provisoria, duró hasta cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que Cristo la abolió y encontró su final, el final de su propósito cuando el sacrificio de Cristo fue realizado. El último punto de comparación que realizamos es que la ley moral será la norma que se use en el juicio. No da lugar a dudas, no da lugar a equivocaciones, no da lugar a doble sentido. Si nosotros leemos Santiago capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de que antes de este versículo 12, que es el que utilizamos para justificar esta parte, viene hablando acerca de algunos mandamientos como no cometerás adulterio o como... Así que viene haciendo referencia a la ley moral, a la ley de los 10 mandamientos, mientras la ley ceremonial, al ser clavada en la cruz, al ser abolida, al no estar vigente, pues nadie puede ser juzgado por ella. Perfecto, hemos tenido entonces una visión general de la ley de Dios y la hemos comparado entonces con el catecismo y la hemos comparado con la ley ceremonial. Aquí hacemos un llamado a nuestros amigos católicos
y a nuestros amigos cristianos. Ni los mandamientos del catecismo, ni lo que están enseñando los cristianos de que la ley fue abolida, es verdad, son verdad. Los mandamientos de Dios son claros en la palabra de Dios, ¿cierto? Y el Salmo 119, 126 se me viene a la memoria para decir que es tiempo de actuar, oh Jehová, porque se ha invalidado tu ley. Voy a leer esta frase que dice Juan, el autor del Apocalipsis. Ve a un pueblo y dice, Juan ve a un pueblo. Él dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 2. En la Biblia, al pueblo santo de Dios se lo caracteriza guardando los mandamientos de Dios y creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque eso enseña la Biblia. El mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia enseña en 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No tenemos que poner otro salvador u otra salvadora. No, a Jesús no tiene que ayudarle nadie a salvar, a interceder, porque el sacrificio de Jesús fue completo, perfecto, para siempre. Juan observa a este pueblo precisamente antes de ver al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Se ha perdido de vista la fe de Jesús. O sea, se ha perdido de vista a Cristo como el único Salvador. Esta ha sido tratada de una manera descuidada, no ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan, ¿cierto? Aquellos que procuran disminuir los requerimientos de la santa ley de Dios, ¿qué dice? Volvamos por favor a aquellos que procuran disminuir los requerimientos de la santa ley de Dios están socavando directamente el fundamento del gobierno de familias y naciones. Por favor, señores, aquellos que están enseñando en el catecismo falsos mandamientos y aquellos pastores y predicadores cristianos que están enseñando que los mandamientos fueron clavados en la cruz, están socavando la salvación de las personas y muchos se van a perder gracias al engaño de estos pastores, de estos llamados cristianos, de estos apóstoles que están enseñando cosas contrarias a lo que Jesucristo y los apóstoles y los profetas enseñaron. Dice, los padres religiosos que no andan en los estatutos de Dios, no mandan a su familia que siga el camino del Señor, no hacen de la ley de Dios la norma. Voy a poner la diapositiva que les dije y les anuncié hace un rato, la siguiente, Andrés. Yo espero que esta noche no se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Quiero que sepan, apreciados amigos, que les hemos dicho estas cosas porque los apreciamos, porque los amamos, porque queremos su salvación y la de vuestras familias, la de sus hijos, y no queremos que estén más hundidos en el error, en el engaño, en la mentira, porque Dios está buscando verdaderos adoradores y quizás para Dios usted esté en medio de esos verdaderos adoradores que Dios está buscando hoy. ¿Qué vamos a tener para mañana? Mañana vamos a continuar, ya estudiamos la ley de Dios, ¿cierto? Ya estudiamos que la ley de Dios sigue vigente, ya estudiamos cuáles son los mandamientos verdaderos de Dios y cuáles son los mandamientos de hombres, los mandamientos falsos, ¿cierto? Ahora vamos a sacar de esos mandamientos uno y lo vamos a estudiar específicamente, que es el cuarto mandamiento. Y vamos a hacer la comparación mañana de lo que enseña la Biblia acerca de ese cuarto mandamiento. Por favor, los esperamos puntualmente para mañana, señor Andrés. Muy bien, yo quisiera aclarar y hacer la salvedad de que no vamos a estudiar el día de mañana el cuarto mandamiento por azar.
No es que hubiéramos podido tomar el segundo o el primero o el tercero o el cuarto o cualquier otro, sino que realmente vamos a observar cómo a la luz de la palabra del Señor este mandamiento que forma parte de la ley de Dios que hemos estudiado tanto el día de ayer como el día de hoy, es un mandamiento muy importante que juega un papel muy especial para nuestros días. Así que nos alegra haber contado con la presencia de todos ustedes. Les recuerdo que el chat está disponible para las preguntas, las inquietudes, tanto el día de ayer como el día de hoy no ha existido ninguna, pero este sería el espacio para responderlas, ¿sí? Así que si el día de mañana o los días siguientes quieren hacerlo, están, está este canal disponible para atenderlos. Mis queridos hermanos, fue un placer haber contado con ustedes. Me gustaría que allí donde nos encontráramos, inclináramos nuestro rostro, cerráramos nuestros ojos para pedir una oración o pedir en oración la bendición de Dios para nuestras vidas. Oremos. Amoroso y maravilloso Señor Padre Celestial, gracias infinitas te damos por tu palabra, porque es una luz en nuestro caminar, Padre Celestial, porque no hemos quedado a ciegas y porque cada uno de los presentes y de las personas que en determinado momento tendrán la oportunidad de observar este material, somos importantes y somos especiales para ti. Padre de amor, imploramos que tu Espíritu Santo nos muestre la verdad, nos guíe a través de ella y nos fortalezca en la misma, Padre de amor. No permitas que si hay algún error que hemos estado abrazando, si hay algún error en el cual hemos creído durante mucho tiempo, pueda seguir ese error en nuestras vidas, sino, Padre, permite que podamos convertirnos en adoradores sinceros, en verdaderos adoradores, que al conocer la verdad, Padre Celestial, nos coloquemos de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Pedimos tu bendición para cada uno de nosotros en esta hora y para nuestras familias aquí representadas. Y lo imploramos no porque seamos dignos, sino en los méritos santos de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, quedan despedidos. Feliz noche y mañana los esperamos 6 iniciar con el servicio de canto, 6:30 en punto. Estaremos iniciando con la conferencia titulada El Cuarto Mandamiento. Que el Señor los bendiga.